Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? La idea que teníamos hoy era terminar de abordar la bibliografía que teníamos para desarrollar durante todo este tema 2. ¿Se acuerdan que empezamos diferenciando los conceptos de desarrollo humano, los factores que intervenían dentro de este desarrollo, que estaba el factor genético y el factor ambiental? Después también estuvimos viendo las dimensiones del desarrollo. ¿Se acuerdan cómo se presenta el desarrollo? ¿Cómo nos damos cuenta que un niño o una persona está en una etapa de desarrollo, en alguna de estas dimensiones que vamos a nombrar? Entonces vimos, digamos, en qué consistían esas dimensiones, y también vimos cuáles eran esas dimensiones, que también en los grupos ustedes trabajaron sobre ese material, ¿no es cierto? Eh, Nosotros habíamos planteado, digamos, como las dimensiones que trabajan en el texto de Ana Campos. Trabajamos esas dimensiones que tienen que ver con el desarrollo psicológico, el desarrollo social, el cognitivo, ¿se acuerdan? El desarrollo motriz y el desarrollo ético, la dimensión ética, que es un poquito como está mencionado en el texto. Y además de esas áreas del desarrollo, o esas dimensiones del desarrollo, también dijimos al principio de este tema, del tema 2, que este desarrollo es un proceso de cambio que está multideterminado y que es muy complejo, y que se va a ir manifestando por etapas o en periodos de la vida. Y entonces es lo que vamos a seguir viendo en la unidad o en el tema 3. Vamos a, vamos a empezar a trabajar sobre los ciclos de la vida, o los periodos de la vida, y los vamos a dividir a estos periodos o etapas en la infancia, la adolescencia, la adultez y la senectud o la tercera edad. Y ahí vamos a ver en esas distintas etapas, en esos distintos ciclos de la vida, vamos a ver cuáles son las características de cada una de ellas, sus particularidades, sus diferencias en relación con las otras, cómo está organizada esa etapa y cómo se manifiesta. Entonces, vamos a retomar. El desarrollo, entonces, está determinado por estos dos grandes factores. Habíamos visto el factor genético, que tenía contenidos abiertos y cerrados, y que está en permanente interacción con el factor ambiental, que estaba relacionado sobre todo con el entorno, con la familia, con las instituciones, con las escuelas, por ejemplo, con el grupo de amigos, todo lo que tiene que ver con el entorno social, que también puede ser, no solo pueden ser personas, sino también el entorno o el contexto material, eh, que también rodea al sujeto. Y ese desarrollo humano también veíamos que se manifiesta en distintas áreas o dimensiones, y eso es lo que queremos hoy retomar, digamos, un poquito, y terminar de explicar. O sea, esas dimensiones del desarrollo, vamos a hacer hincapié en algunas de ellas para explicarlas un poquito más en profundidad, pero vamos a retomar entonces esas áreas del desarrollo para que ustedes puedan entender de algún modo en qué consiste cada una de ellas. Y además vamos a trabajar con el capítulo 1 del texto de Lejarraga, que es el texto que siempre les menciono, que nosotros estamos trabajando, que se llama El desarrollo del niño en contexto. De este texto de Horacio Lejarraga, que es pediatra, que también tienen una entrevista, hay un link en la clase donde aparece una entrevista que le hacen a él,
bueno, ustedes la tienen también a esa entrevista en la clase 8. Ahora se las voy a mostrar para que vean. Ahí están viendo ustedes lo mismo que yo veo. Acá está un poquito, bueno, el objetivo de este tema. Eh, bueno, ven lo que les decía, nosotros ya definimos lo que es el desarrollo, sus factores y dimensiones, lo relacionamos con la genética, la interacción social y también incluimos el enfoque de las neurociencias. Bueno, vamos a meternos ahora en estas perspectivas teóricas o modos de definir al desarrollo del niño sobre todo, y para eso vamos a abordar el capítulo 1 de este texto, que se llama 5 perspectivas para el estudio del desarrollo humano. Este es el texto que ustedes van a tener escaneado, digamos. 5 perspectivas eh, para el estudio del desarrollo del niño. Y entonces, bueno, con este capítulo y con las dimensiones que vamos a ver más en detalle, vamos a terminar con este tema 2. Dentro de estas perspectivas, el autor, Horacio Lejarraga, plantea que va a tomar, digamos, varios modos de ver al desarrollo, de definirlo, de tomar al desarrollo para explicarlo. Pero dentro de las consideraciones generales que él hace en el texto, va a plantear esto, ¿no es cierto? Que el desarrollo infantil es un concepto que abarca muchos aspectos de un proceso que es muy complejo. ¿Se acuerdan que decíamos eso, no es cierto? Que el desarrollo era un proceso multideterminado, complejo, un proceso de cambio, de transformación, y que justamente por ser tan complejo, admite que podamos aproximarnos a él desde distintas perspectivas. Entonces, vamos a introducirnos en ese capítulo y vamos a empezar a trabajar sobre esas perspectivas. Lo que yo les quería mostrar, que había subido, a ver si es este, vamos a ver, esperen. Había subido, bueno, este es el Jamboard que nosotros subimos, que tiene este título, Apego y Relaciones Tempranas. Este Jamboard es el que subimos para definir y sintetizar esos 3 artículos que estaban en la clase 7. En la clase 7 ustedes tenían esta bibliografía que está mencionada acá. El primer texto se llama Vínculo y Desarrollo Psicológico, la importancia de las relaciones tempranas, y acá había toda una introducción respecto de justamente este factor ambiental, ¿no es cierto?, en relación al desarrollo, que tiene que ver con las relaciones tempranas. Y además de este texto, que es importante por lo menos que lean acá, digamos, el resumen que hicimos, además de este texto, ustedes se van a encontrar con la síntesis del otro texto que se llama, ahora vamos a llegar ahí, se llama Influencia del clima social, sociofamiliar y estilos de interacción parental sobre el desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas. Ese es el otro texto o el otro artículo que habla sobre cómo digamos, estos climas familiares, las características de las familias en la interacción con el niño, también van a jugar un rol importante en el desarrollo de sus habilidades. Entonces, bueno, van a ver que hay mencionados varios autores, entre ellos Bronfenbrenner y Vygotsky, que hablan sobre la cuestión contextual, y van a leer que se definen estilos de interacción familiar, estilos autoritarios, equilibrados, permisivos. En función a esos estilos se va a generar también un clima
en esa familia, y también se va a constituir un tipo de vínculo entre ese niño o niña y sus padres. Entonces, es importante, se hace mención a que es una muestra de 108 niños, perdón, de 2 a 3 años. Entonces, bueno, es importante que lo puedan leer. Es muy cortito el artículo. Y después el último artículo al que hacemos referencia se llama Apego y ajuste socioemocional, un estudio en embarazadas primigestas. Y acá también se plantea, digamos, este concepto del apego que está en el primer texto, en el texto sobre las relaciones tempranas. En ese texto se habla de los diferentes tipos de apego, del apego seguro, del apego inseguro. Dentro del apego inseguro hay varios tipos de apegos: el ambivalente, el evitativo y el desorientado. Y acá en esta investigación lo que se trata de observar o de analizar es justamente como digamos, en un primer embarazo la mujer tiene como una primera experiencia en relación a esto de ser mamá. Bueno, ¿cómo impacta esta cuestión de ser por primera vez madre? ¿Cuáles son las características en general de las mujeres que se embarazan por primera vez? Aparece también como una estadística respecto de que por ahí no hay demasiada programación en estos primeros embarazos. Eh, bueno, y lo que también se analiza es si estas mujeres que están embarazadas han constituido algún modelo interno, alguna representación de ellas como futuras mamás, en respecto a sus figuras de apego, digamos, respecto a su propia experiencia como niñas. Entonces, se trata de analizar un poco esos patrones, esos modelos, y si se corresponden con esos modelos de apego que se constituyen en la infancia. Entonces aparece, digamos, esos modelos internos como autónomos. Puede ser que sea la mujer o tenga constituido un modelo interno autónomo, un modelo preocupado, rechazante o no resuelto. Esas serían como las categorías en las que se manifiestan estos estilos de maternidad o paternidad. Y se describe, bueno, las características de cada uno de ellos. eh, Esto que les decía, bueno, los resultados de la muestra: se encuesta a 139 mujeres embarazadas en su segundo trimestre de embarazo, y los requisitos eran que tuvieran entre 19 y 40 años y que fuera la primera vez que estaban embarazadas, y pertenecen en general a niveles socioeconómicos medios, medios bajos o bajos, y son, digamos, de nacionalidad chilena. Entonces, bueno, lean también este pequeño artículo que es muy cortito, en la síntesis que acabo de mostrarles, ¿no es cierto? Para que también, digamos, amplíen un poco los conceptos sobre el apego, sobre los vínculos, sobre estos modelos internos, eh, sobre los climas familiares y cómo eso también este, está íntimamente relacionado con el apego y con el desarrollo infantil. Bueno, yo voy a poner acá, a ver si no sé si, tengo que poner presentar para que salga todo más grande. Esperen un poquito. Ahora vamos a presentar este texto. El primer capítulo, capítulo 1, que se llama 5 perspectivas para el estudio del desarrollo humano, del niño en realidad. Entonces ahí vamos a poner para presentar, y yo voy a minimizar este videíto mío para que no obstruya, digamos, la lectura de las diapositivas. Bueno, el autor Lejarraga plantea entonces 5 maneras de estudiar al desarrollo, 5 perspectivas. Ya les digo, son maneras de aproximarse
a este concepto que es tan abarcativo y que tiene, digamos, una complejidad importante, ¿no es cierto? Entonces, como es un proceso complejo, él plantea esto, ¿no? Vamos a verlo desde 5 perspectivas, de 5 autores o desde 5 modelos teóricos que por ahí explican el desarrollo infantil. El primer modelo que él toma para describir el desarrollo es el desarrollo como proceso madurativo. ¿Se acuerdan que esta palabra madurez, maduración, la vimos cuando vimos al principio en una presentación que incluía el concepto de desarrollo? Entonces decíamos, el desarrollo incluye el concepto de crecimiento, el concepto de maduración, el concepto de aprendizaje, de experiencias, y todo eso constituye el desarrollo. Entonces, él va a plantear que este autor, Arnold Hessel, que es un pediatra, eh, plantea el desarrollo como un proceso madurativo. Él utiliza ciertas técnicas para arribar a las conclusiones, que son técnicas de observación de niños. Él trabaja fundamentalmente con esa técnica y trata de describir eh, la conducta en determinado momento de la vida. Eh, Realiza determinadas observaciones en distintos momentos de la vida del niño. Entonces, él es pediatra y es psicólogo de Estados Unidos, y entre esas fechas, 1930 y 1950, va a estudiar, como les decía, las conductas del niño desde que nace hasta la madurez, y describe las edades promedio en las que los niños adoptan ciertas conductas. Entonces, a partir de esas observaciones, va a seleccionar ciertas conductas típicas, dice él, o hitos en cada edad. ¿Se acuerdan que también esta palabra típico había surgido en alguna clase y era el sinónimo de por ahí lo esperado, ¿no es cierto? Las conductas típicas o esperadas serían las conductas que la mayor parte de los niños presentan a determinada edad. En cambio, la conducta atípica es esa conducta que solo aparece en algunas situaciones, en algunas conductas de los niños, cuando estos niños atraviesan alguna situación. Puede ser un retraso madurativo en el caso de Hessel. Podríamos pensar, como él habla de la maduración, toma en cuenta el desarrollo como un proceso madurativo, podríamos pensar que si esas conductas no aparecen en el tiempo esperado, se convierten en conductas atípicas. También habíamos hablado de estas conductas atípicas cuando hablábamos de los niños que tienen algún tipo de trastorno en el desarrollo o algún tipo de riesgo establecido. ¿Se acuerdan estas situaciones de niños que por ahí tienen una parálisis cerebral o nacen con algún déficit sensorial o con algún síndrome, por ejemplo el síndrome de Down? Entonces, en esos casos, nosotros vamos a hablar de que en esos niños se van a presentar conductas atípicas, porque no van a aparecer en todas las áreas o en todas sí, en todas las áreas o en todas las dimensiones, las conductas esperables para esa edad. Bueno, para Hessel entonces el desarrollo es un proceso madurativo, volvemos a decirlo, y ¿cómo se manifiesta? En el acrecentamiento progresivo, continuo y secuencial hacia el estado adulto. O sea, los niños, en ese desarrollo, él lo describe como un avance, como un proceso que se va complejizando, progresivo, quiere decir que va de un punto a otro. Y esa secuencia implica una conducta más compleja que la anterior.
Él va a tener una concepción genetista y biologicista del desarrollo. No se olviden que, bueno, él es pediatra, después también estudia psicología en Estados Unidos, pero fundamentalmente tiene una postura respecto a pensar al desarrollo más desde el lado biológico, genético. ¿Se acuerdan de los dos grandes factores que determinan el desarrollo? Bueno, él se posiciona más en el factor biológico, en ese factor genético que tenía, digamos, que estaba, digamos, formado o tenía, digamos, dos como dimensiones, esos contenidos cerrados por un lado, que son las características morfológicas, y los contenidos abiertos, que tenían que ver con esas potencialidades, esas habilidades o competencias que están en potencialidad y que dependen del calendario madurativo. ¿Se acuerdan que también habíamos visto, y ustedes en el texto de Ana Campos, seguramente leyeron que hay hitos también o momentos sensibles o momentos críticos donde se producen estos momentos de avance, de acrecentamiento de ciertas conductas. Entonces, bueno, él tiene esa postura, ¿no es cierto? O sea, se apoya mucho en la concepción biológica y genética del desarrollo. Y entonces él va a decir que tenemos que estudiar el grado de madurez de ese desarrollo, y eso lo vamos a poder hacer a partir de la observación. Él va a plantear que puede, sabiendo la edad del niño y evaluando sus conductas, podemos arribar a ciertas conductas típicas, o también podemos partir digamos, determinando la maduración del niño, podemos decir la edad que tiene. Digamos, si observamos al niño y vemos qué conductas tiene, podríamos decir, sin saber su edad, más o menos qué edad tiene. O sea, podríamos lograrlo de ambas maneras, digamos, en la identificación de esos tipos o esas conductas típicas que él va a describir. Bueno, tiene una oferta, esto ya lo dijimos, y justamente en esta determinación biológica él va a decir que una conducta debe estar presente a una edad determinada o en un rango de edad determinado. Si no aparece, es lo que les decía yo hoy. Bueno, puede haber un retraso o un retardo madurativo, que puede deberse a muchos factores. ¿Se acuerdan que ustedes vieron cuando trabajaron también el texto de Ana Campos, los factores, perdón, el texto de Lejarraga, vieron los factores de riesgo, que podían ser biológicos, que podían ser factores ya establecidos o podían ser medioambientales? Entonces, cualquiera de esos factores puede generar un retardo o un retraso madurativo en el desarrollo o en las conductas esperables del desarrollo del niño. Él va a decir que no hay niños más avanzados que otros, sino que hay variaciones individuales que están directamente relacionadas a valores generales, digamos. Puede haber algunas variaciones individuales, pero en general en esos rangos van a estar presentes determinadas conductas que son las esperables. Y él va a dividir entonces a la conducta para analizarla en 4 áreas: el área motriz, el área adaptativa, el área del lenguaje y el área que se llama personal social. Entonces, va a decir que estas 4 áreas van a estar siempre presentes en los niños, y él va a estudiar cada una de ellas, ¿no es cierto? En cada momento de la vida. No vamos a analizar en profundidad cada una de estas áreas, pero obviamente ustedes se darán cuenta que, bueno, el área motriz corresponde a todo lo que tiene que ver con la motricidad gruesa y fina. El área adaptativa tiene que ver con lo social también y cómo el niño se adapta a los cambios. También está el área del lenguaje, que es un área muy importante para él, cómo va evolucionando el lenguaje en el niño, y el área personal social, que tiene que ver con
la adquisición de hábitos, con la adquisición de rutinas y también con las relaciones sociales del niño. Él ha escrito textos que por cada año del niño, dice el niño de 1 año de edad, o el niño de 2 años, o el niño de 3 años. Y en cada uno de esos textos analiza estas 4 conductas. En cada uno de esos textos dice, bueno, el niño de 1 año, entonces empieza al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, digamos, va analizando cada una de estas áreas para cada edad. Bueno, a partir de este autor, o sea, de Arnold Hessel, empiezan a surgir test para evaluar el desarrollo, para medirlo de algún modo, test de pesquisas que se llaman screening y también test diagnósticos. Ustedes en el texto de Lejarraga también tenían, además del tipo de evaluaciones, también tenían la posibilidad de analizar un test de pesquisa, que ahora vamos a ver cómo se llama, que se llama, bueno, en realidad ahí está el texto, se llama PRUNAPE, los que tenían que trabajar sobre la vigilancia del desarrollo y cómo se detecta de manera oportuna algún tipo de trastorno de la conducta, tenían que trabajar sobre esto, ¿no? Sobre, bueno, qué tipo de test hay para chicos que tienen riesgo y para chicos que no tienen riesgo. O sea, hay 2 tipos de alumnos, de niños, perdón, de sujetos que les va a interesar analizar al pediatra, digamos. Y a esos niños los va a evaluar, depende de las características de los niños. Entonces, en niños que no tienen factores de riesgo, se plantea, digamos, un screening, una pesquisa se llama, que se denomina oportunística. ¿Por qué? Porque se puede llevar a cabo en cualquier momento de las consultas o en cualquier consulta que el papá o la mamá hagan junto con el niño, o a partir de alguna situación de enfermedad. El nene tiene una angina y también en ese momento el pediatra podría realizar un tipo de control y aprovechar ese control para administrar este test, que en general tiene que ver con observar, ya les dije, estas conductas que él analiza. Eh, bueno, estos test de pesquisa o screening se aplican en el primer nivel de atención. O sea, en el centro de atención primaria, ¿no es cierto? En las primeras consultas que hace la familia, digamos, los primeros años, ¿no es cierto? En los primeros años del niño. Están validadas y son muy sencillas, más o menos en un niño que no tiene riesgo, puede ser, digamos, tomada en unos minutos la, el test de pesquisa, y se puede administrar, digamos, teniendo algún tipo de preparación, pero tampoco es necesario ser un experto, digamos, ¿no? O sea, pueden tomar el test cualquier persona que constituya el equipo de salud. Y se toma en niños durante los primeros 5 años de la vida. Em, Cuando es menor de 1 año, se toma por primera vez y luego más o menos a los 4 o 5. Eso en los niños que no tienen riesgo. Y en los niños que tienen riesgo, tengo entendido que en el texto planteaba que se tomaba con más frecuencia, porque justamente tenemos que evaluar el desarrollo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que, digamos, si la primera vez que lo hacemos nos da valores ese test o concluimos que hay algún tipo de retraso o algún desfasaje en algún área del desarrollo, es muy probable que el pediatra se plantee volver a hacerlo, eh, volver a administrárselo con algún tipo de frecuencia
o con menos espacio de tiempo, justamente para evaluar si tiene o no que hacer una interconsulta o una derivación. Bueno, acá tenemos entonces el formato, digamos, del test. Viene también con elementos para que los niños puedan manipular. Y acá tenemos cómo él analiza, por ejemplo, en un niño de 4 semanas de vida, cómo va analizando las distintas áreas, ¿no es cierto? Y qué va diciendo en cada momento. Eh, entonces, supongamos, el área motriz dice, mantiene posición asimétrica, reflejo tónico cervical, rueda hacia el costado, al intentar sentarse la cabeza cae hacia atrás, en posición prona se levanta momentáneamente la cabeza, aprieta las manos fuertemente y al contacto la cierra. Bueno, y en cada área va describiendo cuál es la conducta esperable. Estos indicadores entonces se evalúan para, bueno, justamente saber si el niño está maduro, si está maduro para la edad, y también nos sirve, obviamente, para identificar aquellos niños que están desviados de esa, de esa, de esa media, digamos, ¿no es cierto? Y es ahí donde podemos llevar a cabo una tarea preventiva o de diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque la posibilidad de detectar tempranamente algún tipo de conducta retrasada o la no presencia de cierta conducta nos va a permitir, si así lo hacemos de manera anticipada, obviamente llegar a un diagnóstico y por supuesto a un tratamiento de manera mucho más precoz que si esas pruebas no se pudieran tomar y si no tuviéramos estas posibilidades de identificar con estos indicadores el desarrollo del niño en esas distintas áreas. Bueno, eso es para que sepamos un poco cómo se origina de algún modo, cómo se originan estas pruebas, estos test, a partir de esta concepción de este pediatra que manifestaba concebir al desarrollo como un proceso madurativo. También el que habló sobre el desarrollo es Watson. ¿Se acuerdan nuestro amigo Watson, el del conductismo? Él plantea el desarrollo como una conducta aprendida. Obviamente, él siempre tiene, digamos, Watson tenía una postura ambientalista, una concepción medioambiental del desarrollo o de la conducta, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque ellos ponían el acento, Pavlov, Watson, Skinner, ponían el acento en el medio, en el entorno, y cómo ese entorno puede favorecer o no el desarrollo de ciertas habilidades, capacidades o conductas. Entonces, las ideas de Watson en el mundo pediátrico contribuyeron a qué? A reforzar la importancia del medio en el desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque ellos planteaban que si se lo estimulaba adecuadamente, el niño lograría desarrollar al máximo sus potencialidades. Bueno, sabemos, ya lo estudiamos esto, que se opuso a la psicología especulativa, a la introspección, ¿no es cierto? Y a la conciencia, planteaba que la conducta era el resultado del condicionamiento, ¿se acuerdan? Y que la variable de cambio en el desarrollo infantil es la conducta que el niño va aprendiendo. Entonces, por eso también va a cobrar mucha importancia dentro de esta teoría el refuerzo, para lograr que el niño modifique la conducta, lo que se utilizaba en esta teoría era el refuerzo, ¿se acuerdan? Bueno, los trabajos de Watson se aplicaron mucho en la puericultura, en la pediatría y en la enseñanza, en la escuela. ¿Se acuerdan que también hablábamos, ¿no? Un poco de los aportes de Watson en el ámbito de la salud y los aportes de Watson en el ámbito educativo? ¿Se acuerdan que en uno de las presentaciones en PowerPoint estaba también esto reflejado, ¿no? Como el método que se usaba para estos distintos ámbitos o ambientes.
digamos, lleva a cabo ciertos métodos para modificar estas conductas. La puericultura, por si nunca escucharon este concepto o este nombre, es digamos, se refiere al cuidado en el desarrollo del niño, los cuidados que se pueden llevar a cabo en el tiempo, en la crianza, digamos, del niño. Y estos cuidados generalmente van a estar a cargo de equipos interdisciplinarios. La puericultura, digamos, se ocupa fuertemente justamente de eso, de los cuidados del niño, a partir de distintas visiones, del pediatra, de la psicología, digamos, o sea, como que participan el fonoaudiólogo, ¿no? O sea, muchos especialistas para el cuidado y el desarrollo saludable de este niño. Bueno, que sabemos que la teoría de Watson focaliza, digamos, todo en el medio ambiente, es el estímulo del medio ambiente el que va a condicionar el aprendizaje. Bien, después vamos a ver la perspectiva desde el punto de vista de Freud. Acá también en el texto se incluye esta perspectiva sexual, podríamos decir, o psicosexual, o emocional, en relación al desarrollo. ¿Por qué? Porque va a tomar los aportes de Freud para decir que el desarrollo se puede concebir como un cambio en la erotización del cuerpo, porque, disculpen, porque si vamos a ver ahora, hay etapas en este desarrollo infantil, psicosexual del niño, y en estas etapas hay lugares del cuerpo que tienen, digamos, que producen más placer, que son más excitables, y entonces esas etapas del cuerpo se van modificando, van cambiando. La erotización del cuerpo se va transformando a medida que el niño va creciendo, y entonces él toma el aporte de Freud para plantear esto, ¿no es cierto? Los cambios en el desarrollo de la psicosexualidad o de la sexualidad infantil. Y bueno, sabemos que Freud, por lo que estudiamos en el psicoanálisis, desarrolló dos modelos para explicar, digamos, la personalidad, o para explicar, digamos, la constitución del aparato psíquico. Un modelo que era el estructural, que tenía que ver, ¿se acuerdan?, con el yo y el superyo. Acá no está mencionado la primera tópica, digamos, que tenía que ver con el consciente, preconsciente y consciente, sino que directamente se alude al modelo estructural porque es posterior esta segunda tópica, y la segunda tópica incluye a la primera, digamos, ¿no? O sea, no podemos hablar de yo, ello y superyo si no tenemos en cuenta el desarrollo de la primera tópica y de los conceptos consciente, preconsciente e inconsciente. Entonces él habla de un modelo estructural que está, digamos, focalizado en estos conceptos, y habla de un modelo cronológico que estaría formado por estas etapas oral, etapa anal, etapa fálica, periodo de latencia y etapa genital. Estas etapas que se mencionan con estos nombres se van a dar durante la infancia hasta la adolescencia, o hasta la pubertad, porque después ya no cambian, digamos, se constituyen en una etapa genital, y él plantea, Freud, que justamente por efecto de la represión, ¿se acuerdan?, que era un mecanismo defensivo, muchas de las experiencias infantiles que tienen que ver con estas etapas del desarrollo psicosexual quedan, digamos, olvidadas, no se recuerdan, y también lo que plantea él es que si en alguno de esos momentos hubo conflictos, o los conflictos que se presentaron no se resolvieron adecuadamente, bueno,
esas situaciones van a generar algún tipo de conducta en el futuro cuando esta persona o este niño se convierta en adulto. Eh, entonces, bueno, dice que en la adultez, si hay algún tipo de conflicto en alguna de estas etapas, la conducta va a tener una respuesta más oral o más anal o más fálica o más genital, depende de dónde se haya generado el conflicto. Bueno, ¿cómo concibe Freud a la sexualidad? ¿Por qué habla de la sexualidad infantil, digamos, ¿no? O sea, él plantea la sexualidad infantil eh, algo muy novedoso para la época, porque hasta ese momento se consideraban a los niños sin, digamos, esta capacidad, digamos, de sentir o de tener, digamos, sensaciones relacionadas con el placer, porque la sexualidad está relacionada directamente con eso. Freud plantea que no, que si bien es cierto, hay una sexualidad relacionada con la genitalidad pasada digamos, cuando uno llega a la adolescencia, ¿no es cierto? Pubertad o adolescencia, en ese momento se desarrollan, ¿no es cierto?, los órganos genitales y, digamos, aparece la posibilidad de la procreación, pero él plantea que durante el tiempo de la vida infantil también nacemos, digamos, venimos con una energía que él denomina energía sexual, y que es la fuente de la vida, ¿no es cierto? Entonces él dice, bueno, esa fuente de la vida generalmente genera placer. Y esa energía es la que se va a ir como desarrollando durante la infancia y y esas zonas del cuerpo que van a ser placenteras, son esas zonas que van a ser referentes de ese movimiento, de esa transformación, de esos cambios en el despliegue de esta energía, digamos, ¿no? Entonces le da un sentido más amplio a la sexualidad que está desprovisto de su sentido original, que tiene que ver solo con la genitalidad y con la reproducción. Entonces, en la sexualidad infantil se plantea esto, ¿no es cierto? Que los niños sienten placer en determinadas partes de su cuerpo. A esas zonas se las llama zonas erógenas. Lo erógeno tiene que ver con que son zonas que se excitan, que tienen un carácter erótico. Eh, y esa energía entonces se va a ir depositando en esas distintas zonas del cuerpo a medida que el niño va creciendo. Eh, y obviamente la localización de la zona va a tener que ver con la edad. Entonces, por eso se habla de la erotización del cuerpo, porque el cuerpo produce sensaciones placenteras. Bueno, ¿cuáles son estas zonas que se van excitando y que van dando lugar a esas etapas donde la energía va circulando? Bueno, la primera etapa que él plantea es la etapa oral, donde la zona erógena va a ser la boca y abarca el primer año de la vida. Entonces, ¿por qué la llama oral? Justamente porque la zona de la boca y sus alrededores es la zona más digamos, es la zona que se excita más o digamos, que el niño siente como más sensaciones placenteras. ¿Por qué? Porque está tomando la teta, digamos, está siendo amamantado por su mamá o eventualmente tomando la mamadera, pero es una zona que recurrentemente recibe, digamos, estímulos del exterior y también por parte del propio niño, ¿no es cierto? Porque se lleva el dedo a la boca o se lo chupetea. Entonces es una zona que tiene, digamos, que produce placer. El niño además en ese momento de la vida, durante ese primer año, también se lleva los objetos a la boca. Generalmente todo lo que el niño toma
es llevado a la boca y es una manera también de reconocer el objeto, más allá de que también le resulte placentero ese contacto, ¿no es cierto? Bueno, además entonces de recibir la alimentación, el niño va a succionar. O sea, a través de, mejor dicho, a través de la succión el niño se alimenta, pero también esa succión genera sensaciones placenteras o displacenteras, porque muchas veces el niño llora, ¿por qué? Porque no se lo satisface de la manera que él necesita. Entonces, son zonas que producen placer, pero también producen displacer, cuando por ahí no se satisface la necesidad del niño. Bueno, la etapa anal es la siguiente, se va dando desde el primer año hasta los 2 o 3 años, es la etapa en la que el niño controla esfínteres, entonces por eso la zona erógena, la zona que produce placer o sensaciones placenteras, son los músculos y los esfínteres, los músculos de la zona de la cola, las nalgas. Este proceso coincide, como les decía recién, con la deambulación, o sea, el niño empieza a caminar a partir del año más o menos, también empieza a cortar dientes y empieza a sentir placer eh, en este proceso de control de los esfínteres. Eh, y esa situación de control de esfínteres no solo es una sensación placentera en esa zona del cuerpo, sino que también ese control se traslada al medio en el que el niño se encuentra. Y también intenta controlar de algún modo la conducta de sus padres. También lo que aparece acá es cierta necesidad de romper, de destruir objetos, de morder, eh, al mismo tiempo que aparece esta posibilidad de controlar los esfínteres. Bueno, la siguiente etapa se llama fálica, aparece entre los 3 a los 5 años, la zona erógena son los genitales, tanto masculinos como femeninos, y en esta etapa, digamos, se llama fálica porque los niños, según Freud, en ese momento, solo consideran la existencia de un órgano sexual que es el masculino. Entonces a ese órgano sexual se lo denomina falo. Por eso la etapa se llama fálica. Entonces los niños creen que que todos tenemos lo mismo, el mismo tipo de genital. Los niños creen que las niñas también lo tienen y las niñas obviamente cuando los ven a los niños creen que como ellas no advierten tener eso que tienen los niños, creen que en algún momento les va a crecer y los niños piensan lo mismo de las niñas. O sea, cuando se empiezan a ver desnudos en los jardines, los niños creen eso, ¿no? Ah, bueno, todavía le falta crecer o ya le va a crecer, dicen a veces los niños en estos diálogos por ahí con otros niños o con sus padres. ¿Qué pasa en esta etapa fálica? También se produce la conflictiva edípica, que se llama complejo de Edipo. ¿En qué consiste fundamentalmente, y para hacerlo sencillo? Consiste en deseos incestuosos, dice Freud, pero deseos sexuales, podríamos decir, para darle otro nombre, del niño hacia la madre, deseos de amor sería, deseos incestuosos, ¿por qué? Porque en realidad él no puede ser la pareja de su mamá, digamos, ¿no? Los niños aman a sus madres, los niños y las niñas, ¿no? Pero no pueden tener deseos incestuosos en el sentido de convertirse en la pareja de los padres. Entonces, Freud dice, aparece ese deseo hacia el progenitor madre y también aparece al mismo tiempo una angustia por el castigo paterno, porque es el padre, digamos, en algún momento el que produce un corte en
en esos deseos que tiene el niño hacia, o la madre, perdón, o la niña hacia la madre, esos deseos de ser todo para ella, de estar siempre con ella, de querer, de no querer ceder espacios con el padre. Bueno, el padre aparece un poco como el tercero en discordia en esta relación, en este triángulo del complejo de Edipo, y por miedo a que eso que tiene tan valioso, digamos, que sería su pene, ¿no es cierto? En el caso del niño, por miedo a perderlo, porque aparecen como ciertas amenazas de los padres, cuando por ahí los niños no hacen lo que los padres quieren, no se quieren volver a dormir a su cama o no se quieren despegar de la madre, entonces puede llegar a aparecer de manera simbólica, ¿no? Esto de que, bueno, se lo van a cortar. También es el momento en el que los niños, justamente como la zona de los genitales produce placer, es el momento en el que los niños se tocan, se empiezan a experimentar con sus genitales. Este, y esas manipulaciones también a veces son sancionadas con amenazas por parte de los padres. Bueno, si te seguís tocando, te lo voy a cortar o le voy a decir al hombre de la bolsa que venga, ¿no? O sea, muchas veces aparecen amenazas y bueno, puede aparecer la angustia y justamente a partir de esa angustia el niño, digamos, se separa un poco de estos deseos de amor hacia la madre, la niña lo mismo, se identifican con el progenitor del mismo sexo y de esa manera se resuelve la conflictiva edípica a través de la identificación. Bueno, el periodo de latencia no tiene una zona erógena, esto es muy importante que lo tengan presente. Se produce aquí una represión de todos esos tiempos anteriores de la vida, o sea, se produce la represión infantil, dice Freud, y el niño no recuerda nada de lo que pasó en esos primeros años. Eh, sobre la sexualidad o sobre estas zonas que producían tanto placer. Este periodo de latencia, y por eso se llama periodo y no etapa, sí, o no etapa o momento, digamos, sino que es un periodo que abarca de los 6 hasta los 12 años. Es el momento en el que el niño ingresa a la escuela primaria. Entonces, el niño donde concentra toda su energía sexual, que no desaparece de su cuerpo, sino que sigue estando, pero tiene un destino diferente. La energía sexual ya no está ubicada en zonas placenteras, sino que el niño empieza a poner la energía en el desarrollo cognitivo, en la inteligencia, en el desarrollo de la experimentación, de la curiosidad. Aparece la escuela primaria, los contenidos, los conocimientos, aparecen las experiencias de laboratorio, aparecen los juegos con otros, aparecen los pares. El mundo del niño se amplía, aparece la socialización secundaria, ya deja de tener a sus padres como referentes y empieza a ver maestros, otros adultos, también empieza a haber juego de reglas. En este periodo de latencia, generalmente los niños no se juntan con los chicos de su mismo sexo, generalmente, perdón, no se juntan con los niños del sexo opuesto, sino que uno ve grupitos de nenes o grupitos de nenas, ¿no? Jugando en los recreos. Bueno, es muy característico el tema de la puesta del interés y de la energía en el conocimiento, en el desarrollo del conocimiento. Pasado este periodo de latencia, vuelve a aparecer la etapa genital en este caso, que es la última, y esta etapa genital aparece a partir de los 12 años y es, digamos, en la etapa en la que nosotros estamos, digamos, después de ese momento, es en la etapa en la que vamos a seguir estando, digamos, ¿no? En la etapa genital, donde la zona erógena aparece, digamos, en los genitales, digamos, la energía sexual aparece allí, eh, en los genitales y en todo el cuerpo ya, porque ya, digamos,
la sexualidad ya no tiene solo que ver con lo genital, aunque la etapa se llama genital, pero la sexualidad humana tiene la posibilidad de no ser solo, eh, o no estar, digamos, puesta solo en la relación sexual, digamos, o en la relación genital, eh, entre dos personas, sino que también se manifiesta en distintas partes del cuerpo. Hay toda una, digamos, un desarrollo de la sexualidad, que es previa al momento, digamos, de la relación propiamente dicha. Entonces, es como que hay como una redireccionalidad, este, de estas zonas que en definitiva ocupan todo el cuerpo, eh, y por eso se habla de, bueno, que se manifiesta la sexualidad en toda su expresión. Eh, Hay una represión hacia los padres, obviamente, eh, en esta etapa, y se redireccionan los impulsos hacia personas externas a la familia. ¿Mm? Bien. Acá está mencionado brevemente el tema del modelo estructural, que estaba compuesto, que ya lo vimos, así que no lo vamos a desarrollar acá demasiado, pero como, digamos, por estas instancias psíquicas, el yo, el yo, el super yo, que van a constituir, digamos, el aparato psíquico. Y lo que es importante es lo que se plantea acá, que Freud hace una diferencia entre instintos y pulsiones. La pulsión o la energía sexual, o esa energía vital de la que hablábamos hoy, eh, es diferente del instinto, justamente porque el instinto tiene un objeto determinado. O sea, en los animales, digamos, el instinto sexual tiene que ver con, bueno, la procreación directamente. Digamos, los animales no se juntan a hacer juegos eróticos, si no es en el momento del apareamiento, si no es en el momento en el que están en celo, digamos, si no, son bastante indiferentes entre ellos. En cambio, nosotros, los humanos, tenemos esas otras posibilidades, que la sexualidad es mucho más amplia que la genitalidad, en el sentido de tenemos la posibilidad de sentir placer, de disfrutar con otros objetos y en distintos momentos de nuestra vida, y no solamente en el momento en el que biológicamente estamos aptos para la procreación. ¿Se entiende? Bien. eh, bueno, acá están caracterizadas las instancias que ya las hemos visto, así que no las vamos a describir ahora. Y bueno, aparece como cuarta perspectiva, el desarrollo como proceso cognitivo. Esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver un poquito más sobre el desarrollo cognitivo en videos cortos y en unas presentaciones sobre las dimensiones del desarrollo. Hay una presentación específicamente que habla sobre el proceso cognitivo. El que la lleva adelante, o el que hace esta conceptualización, es Jean Piaget. Él plantea el desarrollo justamente como esa transformación de conocimientos, digamos, más simples a conocimientos más complejos. Esa situación de complejidad, de progreso, de avance, tiene que ver con una concepción constructivista. ¿Por qué? Porque hay una construcción en el conocimiento. Jean Piaget desarrolla su teoría para comprender este proceso cognitivo y llama a su teoría constructivista. ¿Por qué? Porque hay una génesis del desarrollo del conocimiento humano. En el desarrollo, digo, del conocimiento, hay una génesis, un origen, y a partir de ese momento es como que el conocimiento avanza de un nivel inferior a un nivel superior, de un nivel más simple a un nivel más complejo. Ese sería, digamos, el mecanismo por el cual desarrollamos nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje.
Proceso cognitivo, cognitivo, ¿se acuerdan que decíamos? Tiene que ver con conocer, con conocimiento. Él realiza muchas contribuciones al desarrollo infantil, sobre todo a esto que les decía, a la génesis del conocimiento, cómo se origina el conocimiento en las personas. También era psicólogo y centró sus estudios en los niños para conocer justamente cómo pensaba el adulto, digamos, para poder conocer o saber cómo el adulto pensaba o conocía, tenía que empezar a indagar ese desarrollo en el niño, ¿no es cierto? Entonces va descubriendo cómo se da esta transformación. ¿Se acuerdan que decíamos el desarrollo como sinónimo de transformación, de cambio? Bueno, acá aparece muy relacionado con las experiencias, con los aprendizajes, con el conocimiento. Bueno, va a decir que cada niño tiene un esquema interno por el cual puede ir aprendiendo y que le permite responder a ciertos problemas de manera uniforme. También él plantea acá que en determinado momento los niños van a resolver determinados problemas de la misma manera, o sea, hace como ese análisis y descubre entonces periodos dentro de este desarrollo cognitivo. Eh, y él va a decir que las respuestas que no son adecuadas para la edad del niño, no quiere decir que sean, puede ser que sean erróneas, pero no deberían considerarse un déficit, dice Piaget, sino como el resultado de un proceso interno y estructurado. O sea, él también hace una diferencia con respecto a Hessel en relación a qué, a pensar esa dificultad o ese retraso en la respuesta para lo que sería la edad del niño o para lo que sería el periodo por el que el niño atraviesa, no como un problema, sino como un resultado de un proceso. Tiene que pasar, tiene que responder de esa manera para lograr, digamos, construir un nuevo aprendizaje. Entonces, no es un error, dice él, o si es un error esperable, pero ese error va a ser subsanado a partir de las experiencias. Él va a decir que entonces en cada etapa el niño va a construir un esquema interno, esto es lo que dijimos recién, por el cual va a poder comprender el mundo y lo va a poder hacer a partir de la acción. Reconoce 4 estadios que se van construyendo, y es un poco esto que les decía, se parte de un esquema más simple, otro más complejo. Cada estadio o cada etapa se construye sobre la etapa anterior, por lo tanto, poder construir un nuevo concepto va a tener que ver con conceptos previos que yo ya tengo, digamos. Por eso es importante pensar en el rol de la experiencia, porque cuantas más experiencias tenga el niño, más conocimientos previos va a tener y mejor va a poder resolver situaciones nuevas que se le van a presentar. Estos estadios, estos niveles de organización del esquema tienen que ver con una manera de ver el mundo en ese momento de la vida, y se van a ir transformando. Bueno, él describe, les decía, 4 estadios. El primer estadio, que se llama sensoriomotriz o de inteligencia sensoriomotora, se extiende desde el nacimiento hasta el año y medio, 2 años, y el niño actúa sobre los objetos que tiene presentes, porque todavía no puede representar objetos ausentes. Si ustedes a un bebé de 6 meses o de 8 le presentan un objeto y después se lo sacan de la vista, el niño es muy probable, o lo esconden debajo de una servilleta, el niño es muy probable que no lo busque. ¿Por qué no lo busca? Porque todavía no tiene esta posibilidad de representar el objeto en ausencia. Entonces, no lo ve, el objeto deja de existir. Todavía entonces no hay permanencia del objeto, o sea, no puede representar que el objeto, aún sin que yo lo vea, sigue existiendo.
y cuál sería, digamos, la manera de conocer a partir de las acciones. Por eso el niño en el sensorio motriz, en este periodo, actúa todo el tiempo desde lo motriz y desde lo sensorial. Por eso se llama sensorio motor, motriz o sensorio o periodos de sensorios, muchos dicen, o el periodo sensorio-motor, porque todo el conocimiento parte de las experiencias sensoriales y motrices. Todo aparte hay un avance en estos primeros 2 años, motrices, avances motrices importantísimos, porque el niño pasa de no poder sostener su cabeza a poder caminar y trasladarse. Entonces, imagínense el avance que hay a nivel motriz, impresionante. Y también a nivel sensorial, ¿por qué? Porque el niño eh, puede coordinar a partir de mirar un objeto y manipular con la mano, empieza a tener la intención de llevarse algo a la boca, el niño puede a partir de la visión y de la manipulación de objetos anticipar movimientos de ese objeto, o puede imaginar qué acciones puede llevar a cabo para llegar a un determinado lugar. Digamos, todo eso pasa en estos primeros 1 año y medio, 2 años. Entonces es muy importante este periodo. El segundo se llama de representación preoperatoria, va del 1 año y medio, 2 años, hasta los 6. En este periodo aparece la capacidad de representación simbólica, o sea, esta posibilidad de imaginar o de recordar el objeto aunque el objeto no esté presente. Y por eso también aparece el lenguaje en este estadio de representación preoperatoria. Aparece el lenguaje, la imitación, aparece la posibilidad de dibujar y aparece la posibilidad eh, de jugar, a jugar de manera simbólica, puede empezar a representar escenas con objetos que tienen otro destino, de repente, no sé, agarrar un palo de escoba y subirse a él y hacer de cuenta que está montando un caballo, o agarrar una rama y ponérsela en el oído y hacer de cuenta que está hablando por teléfono. Eso es representar, digamos, ¿no? Representar un objeto con otra cosa. Que le sirve a él para realizar esa situación simbólica que es el juego. Entonces, este periodo también es muy importante porque aparece justamente el exponente más importante del sistema de signos, que es el lenguaje. El dibujo también es un sistema de signos porque el niño registra en imágenes o a partir de ciertos símbolos, registra y le da sentido a eso que hace. También cuando imita, cuando en el juego produce ciertas imitaciones o representa roles, también está utilizando signos o símbolos para mostrar, digamos, una realidad que él se propone en ese momento, ¿no es cierto? De repente quiere jugar a la mamá y al papá y entonces, bueno, agarra un bebé y no sé, lo hace dormir, o lo hace dormir en su cuna, o lo hace dormir en sus brazos. Entonces, bueno, o representa al papá y entonces, bueno, viene de trabajar y, ¿no es cierto? Y se saca, no sé, los pantalones y se pone cómodo y se queda con pantuflas, o bueno, en fin, o sea, los chicos tienen esta capacidad, este tiempo es muy importante también de la vida. Y él, a partir de estas acciones, va interiorizando aprendizajes. Bueno, el tercer estadio se llama de operaciones concretas, se extiende desde los 7 años hasta los 12. Este periodo también es muy importante, ¿por qué? Porque es el tiempo de la escuela primaria, más o menos. Entonces, acá aparece la posibilidad de empezar a razonar, a resolver problemas, en presencia de objetos, porque vieron que es el momento en el que el niño empieza a sumar, empieza a restar, empieza a multiplicar, empieza a escribir, empieza primero a leer y después a escribir. Entonces, es un tiempo donde
digamos, necesita de los objetos, del lápiz, del papel, de las bolitas, digamos, de los, de los ábacos. Hay muchas maestras que recurren a sistemas distintos para enseñarles a los chicos operaciones matemáticas. Entonces, bueno, eso tiene que ver con el objeto concreto, con manipular ciertos objetos para poder aprender a resolver ciertos problemas. Entonces, por eso se llama concreto, operatorio concreto, empieza a hacer operaciones mentales, pero en la presencia concreta del objeto. Operaciones mentales quiere decir, puede resolver problemas a partir de pensar, a partir de razonar. Bueno, todavía no puede abstraer, no tiene la capacidad de abstracción, o sea, no puede resolver un problema enunciándolo solamente, sino que por ahí tiene que escribirlo o tiene que manipular objetos para llegar al resultado. Acá, bueno, aparecen ciertas leyes que se llaman de conservación de la materia, del peso y del volumen, que son cosas propias de este periodo y que nos van a dar la pauta de que el niño lo está atravesando de manera correcta, digamos, ¿no? Si empieza a adquirir esta conservación de la materia, del peso y del volumen. No nos vamos a detener acá, pero es importante que sepan que hay determinados registros de observaciones que nos van a dar la pauta de que el niño está atravesando este periodo o está pasando al siguiente. Se extiende el cuarto estadio, se llama de pensamiento lógico formal, y se extiende desde los 12 años en adelante. Todos nosotros estamos en este estadio del pensamiento lógico formal. Es el pensamiento o sea, en este pensamiento se empieza a poder utilizar la lógica, la abstracción, las proposiciones. El niño puede empezar, o el adolescente en este caso, empieza a poder razonar sobre enunciados, sobre hipótesis, y no ya sobre problemas concretos. Aparecen conceptos importantes de la matemática, de la física, como por ejemplo los conjuntos, las combinaciones, la proporcionalidad. Aparece la lógica. En fin, es, digamos, el periodo en el que nosotros estamos, los adultos estamos en ese periodo de las operaciones lógico-formales, o de las operaciones hipotéticas, o de las operaciones abstractas, también podríamos decir. Bueno, digamos, esos son los distintos periodos que plantea Jean Piaget, que también es un psicólogo, y después vamos a ver que en el Power hay un poquito más de discriminación y de detalle en relación a su desarrollo cognitivo. Y el último desarrollo que plantea Lejarraga en su texto, la última perspectiva del desarrollo que plantea Lejarraga, es tomar al desarrollo como una cuestión de contexto. Y el representante que él toma se llama Lev Vygotsky, es ruso. Este autor es el fundador de la psicología rusa moderna. Es una persona que murió tempranamente, o sea, no tuvo la posibilidad de desarrollar su teoría durante mucho tiempo, pero hizo grandes aportes a la educación, sobre todo, y en general al desarrollo de la psicología. Y él, digamos, pone el foco en el contexto. Él pone el foco en el contexto, justamente el desarrollo como una cuestión de contexto. Entonces, digamos, va a estar más posicionado del lado del medio ambiente, ¿no? Él va a decir que los estados de conciencia o la conciencia individual se va a ir construyendo desde afuera hacia adentro, o sea, a partir de la experiencia social. Él dice que nacemos, las personas, con funciones mentales que él denomina inferiores. Con eso nacemos todos, con percepción, con memoria a corto plazo, con atención y voluntad. Pero
para llegar a lograr desarrollar funciones mentales superiores, que son las específicamente humanas, él dice que se tiene que dar un tiempo de desarrollo, para que esas funciones se transformen, digamos, ¿no? De funciones inferiores a superiores. Y esa transformación se va a ir dando a medida que esta persona, este niño, tenga contacto con otros. O sea, los otros son, digamos, son la, digamos, las personas, los otros son, digamos, los recursos que va a necesitar, los instrumentos que va a necesitar este niño para poder desarrollar estas funciones mentales. Y entonces, ¿en qué se van a transformar estas funciones mentales superiores? En la memoria a largo plazo, en atención voluntaria, en el lenguaje, porque al principio no lo tiene, y el pensamiento. Esa es la transformación de funciones inferiores a superiores. Y él dice que esa construcción se encuentra fuera del individuo, en las relaciones interpersonales. Por eso les decía que van a estar de la mano del recurso del otro, del ser humano que está, digamos, por fuera de este niño, que es el medio ambiente, que es el entorno, que es la escuela, que en el primer momento va a ser la familia. Y entonces él va a decir, toda función va a aparecer 2 veces en el desarrollo cultural de un niño. La primera vez va a aparecer en el nivel social, y entonces se va a dar entre las personas. Y luego que se da, se da este primer nivel de interacción entre las personas, entre el niño y el padre o la madre, en principio, entonces luego va a pasar a un segundo nivel, ese desarrollo que se va a dar dentro del niño. Entonces el niño va a interiorizar, dice él, ese aprendizaje logrado con otro en ese primer nivel social. Entonces, una vez que lo interioriza, que lo hace propio, entonces él plantea, vamos a estar en un nivel intrapsicológico, o sea, dentro del niño. O sea, esas funciones, no sé, la memoria, el lenguaje, la atención, todas esas funciones que él mencionó antes, que pasan de ser inferiores a superiores, se van a lograr desarrollar en cada uno de nosotros en 2 momentos. Primero, en un momento social. Por eso recuerden ustedes, por ejemplo, cuando veíamos el ejemplo del salvaje de Aveirón. ¿Por qué no desarrolla el lenguaje? Víctor, porque justamente no está dentro de un contexto cultural, no hay otros que él pueda imitar, al que él pueda escuchar o con el que él pueda interactuar. Entonces, al no haber ningún otro en el ámbito digamos, en el ambiente, en el contexto en el que él se desarrolla, entonces justamente no puede apropiarse del lenguaje, no puede convertir esa función, o no puede convertirse él no puede desarrollar esa función superior que es el lenguaje, justamente ¿por qué? Porque no puede pasar por estos 2 niveles, o sea, le falta ese primer nivel social, y justamente por no estar con otros, no puede desarrollar ese segundo nivel que es el intrapsicológico. Entonces el lenguaje en Víctor no se puede desarrollar, no se desarrolla en definitiva desde esta teoría de Vygotsky porque le faltó ese primer nivel social que le hubiera dado la oportunidad de interactuar entre personas, entre adultos y niños, y una vez aprendida esa experiencia o una vez tenida esa experiencia social, poder hacerla, interiorizarla, poderla hacerla propia y aprenderla, definitivamente aprenderla. Entonces él dice que en sus primeros años los niños desarrollan conceptos espontáneos a partir de la percepción, obviamente, que dijimos, y a partir de la observación y también del lenguaje, pero cuando el niño entra en contacto con conceptos científicos, es en relación a la escuela que empieza a tener contacto
con conceptos científicos. Los conceptos que el niño desarrolla en su ámbito familiar son conceptos espontáneos y él los plantea como cotidianos, digamos, ¿no? Son conceptos cotidianos. Entonces él dice, para pasar a una conciencia científica, de esta conciencia espontánea o de estos conocimientos cotidianos, para pasar a una conciencia científica y para pasar, digamos, a tener un desarrollo de funciones superiores, tenemos que aprender, digamos, esos conceptos en la escuela. Por eso él le da un gran valor a la escolaridad y a la instrucción. Dice que recién ahí, cuando, digamos, podamos desarrollar conceptos científicos, vamos a poder a realizar generalizaciones, que vamos a poder ir incorporando, pero siempre a través de la escuela, a través de una formación, a través de una interacción con otros que nos pueden enseñar cuestiones que tienen que ver bien directamente con conocimientos académicos, con conocimientos científicos. Entonces vamos a ir transfiriendo esos conocimientos cotidianos que teníamos, que habíamos adquirido en nuestro ámbito familiar, los vamos a poder ir transformando en conocimientos científicos, dándoles un nuevo significado. Bueno, estas son las tres, perdón, estas son todas las perspectivas de las que nos habla Horacio Lejarraga en su texto, y por eso me parecía importante hacer un pequeño desarrollo de ellas para que ustedes tuvieran la posibilidad de acceder, digamos, después a la lectura del material, del capítulo 1 en este caso, y a la visualización del PowerPoint o de la presentación, teniendo como base esta presentación a partir de este video, teniendo como base esta explicación de algunos conceptos, algunos son conocidos por ustedes y otros por ahí no tanto. Entonces, bueno, vean el capítulo y traten de articular con lo que ya saben, tomando a Piaget un poco y tomando un poco a Vygotsky, lo que ya saben, estos conceptos previos de los que ustedes ya se apropiaron, que tienen que ver con la teoría psicoanalítica, que tienen que ver con la diferencia de posturas con respecto, por ejemplo, a Watson y al mundo externo, ¿no? Y al medio ambiente. Fíjense que también Vygotsky pone mucho el acento en el medio ambiente y Piaget toma en cuenta el medio, pero también va a poner el foco en lo que el sujeto trae al nacer, su bagaje biológico y también un proceso de maduración. En ese sentido va a coincidir un poco más con Hessel que con Vygotsky o que con Watson, ¿no es cierto? Porque él plantea que hay un proceso de maduración y que estas etapas o estos estadios por los que atraviesa el niño van a tener que ver, si bien es cierto, con estímulos del exterior, pero también él plantea, si dejamos al sujeto en contacto con objetos, el propio sujeto va a intentar experimentar, digamos, no necesita de un otro, pero sí, digamos, la posibilidad de acercarle objetos, o sea que ya el hecho de acercarle objetos implicaría la influencia o digamos, estaría digamos, presente, digamos, el medio ambiente, tanto en recursos materiales como en recursos humanos. Bueno, son interesantes las posturas, las perspectivas, así que traten de mirar, de leer y cualquier cosa la semana próxima, si hay alguna duda, podemos evacuarlas, ustedes pueden hacer preguntas, así que no va a haber ningún problema. Cualquier cosita, nos estamos viendo, vean los videos que tienen que ver con el desarrollo motriz o psicomotriz, vean el video que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y vean el video que dice desarrollo psicológico para terminar de ampliar estas perspectivas que vimos hoy. Bueno,
Buenas tardes y será hasta la próxima.